Muy bien. En esta ocasión vamos a resolver un ejemplo de fuerzas internas. Este ejemplo de fuerzas internas, bueno, es básicamente o consiste básicamente en el cálculo de estas fuerzas en un elemento mecánico. Entonces vamos a hacer el primer ejemplo y hay que tener a la mano pues todos nuestros materiales, ya saben, una lapicera, un lápiz o lapicero de puntillas, un borrador, calculadora, de repente también para borrar tinta. Entonces hay que tener todas nuestras herramientas a la mano. Voy a empezar a escribir las instrucciones y me dice el ejemplo. Dice ejemplo. Determine las cargas internas resultantes que actúan sobre la sección A y sobre la sección B. Cada una de las secciones pasa a través de la línea central en el punto C. Esto de la línea central nos quiere decir que pasa exactamente por el eje centroidal de la viga. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que no necesariamente el punto C, donde nos están pidiendo calcular, coincida con el centroide, sino que esté en otra localización, más arriba, más abajo, más a la izquierda, más a la derecha. Aquí por eso hace esa anotación de la línea central. Línea central. Bueno, y ahora la figura. La figura que nos muestra, antes de pasar a hacer nuestro diagrama, vamos a dibujar la figura. La figura es una viga inclinada. Voy a tratar de dibujarla, es esta viga inclinada. Al parecer es una viga T. Aquí en A, este es el apoyo A, tenemos un pasador o bisagra. Y en B tenemos, aquí es una especie como de balancín o mecedora. Este es B, es el apoyo B. Balancín o mecedora. Entonces justamente aquí en el eje centroidal, ahí está ubicado el punto C. Aquí le vamos a poner el punto C. Entonces tenemos A, tenemos B, tenemos C. Dice que esa viga está sujeta a una fuerza de 5 kilonewtons, la cual está aplicada a 1.5 metros, medida a partir de B. Entonces aquí va a estar, este es 5 kilonewtons en esa dirección. Ahí están aplicados 5 kilonewtons. Aquí hay 1.5 metros a partir de B. Aquí también hay 1.5 metros. Estas son cotas, las cotas o las distancias. Y luego entre A y C, o sea, aquí si jalamos la línea, hay 3 metros. Todo está en metros y las fuerzas están en kilonewtons, que en este caso nada más es una. La inclinación de la viga es algo muy importante. Aquí hay 45 grados con respecto a la horizontal, ¿sí? Y luego las secciones en las que vamos a calcular las fuerzas internas,
Sí, vamos a tener una sección en A. Esta sección en A es perpendicular al eje longitudinal de la viga, es decir, aquí hay 90 grados. Hay una sección en B que es vertical totalmente. Entonces ahí está. Bien. Ahora vamos a proceder a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre ya solo vamos a trabajar con fuerzas y distancias y ángulos, todo lo necesario para calcular. Ok, entonces el diagrama DCL, diagrama de cuerpo libre. Lo podemos hacer aquí a un ladito justamente, nada más hay que extender las líneas y ya lo hacemos acá. Esta línea representa a mi viga por el centroide, evidentemente. Aquí en A, como tengo una articulación, la traducción a reacciones o a fuerzas que se desarrollan por un apoyo de este tipo, un pasador de articulación, son dos. Una reacción vertical, en este caso lo voy a llamar RAY, y una reacción horizontal, RAX. Aquí está el punto A. Luego en B tenemos un apoyo tipo mecedora o tipo balancín. Este balancín permite el desplazamiento en esta situación hacia arriba en Y o hacia abajo en Y, pero en X no. Entonces en X, porque está apoyado justamente allí, se va a desarrollar. Yo voy a poner una reacción en B, RBX. Ya tengo mis reacciones según los apoyos que tengo. Y aquí me faltaría incluir a la fuerza aplicada, que son 5 kilonewtons. Ok. Yo quiero conocer todas mis fuerzas internas en C, que es esta aquí. C. Entonces ya pongo aquí mis longitudes. Hay 3 metros entre A y C. Medidos de esta forma, 1.5. Hay 1.5 también acá. Y pues voy a continuar. Ya tengo mi diagrama de cuerpo libre. Ahora yo procederé a calcular las reacciones. Cálculo de reacciones, así se va a llamar esta sección. Como estamos trabajando en el plano o bidimensionalmente, entonces solo vamos a necesitar las 3 ecuaciones de equilibrio. La primera, sumatoria de fuerzas en X, debe ser igual a 0, para garantizar que nuestra viga no se desplace ni a la izquierda ni a la derecha. Se considera positiva si la fuerza va hacia la derecha. Entonces vamos a tener, ¿qué fuerzas tenemos en esa situación? Fuerzas horizontales, tenemos RAX, RBX, que por la forma en que yo la consideré, así la estoy suponiendo. Esta es mi suposición, que va hacia la izquierda. Según mi convención acá, va hacia la izquierda, entonces es negativa, por eso le puse el menos. Y luego esta fuerza, la fuerza de 5 kilonewtons, como está inclinada, está así. Entonces yo la voy a descomponer en una fuerza vertical hacia abajo y una fuerza horizontal. Con mi triángulo, es un triángulo. Entonces la componente vertical va a ser igual a 5, y aquí tengo un ángulo de ¿cuánto? De 45 grados. ¿Cómo sé que es de 45? Bueno, aquí hay 45 grados, la inclinación de la viga, esa la conozco. Aquí siguen siendo 45 grados, ¿estamos de acuerdo? Aquí hay 45 grados también. Aquí hay 45 también. Entonces, esos son los 45 grados. Esta componente vertical va a ser igual a 5 por seno de 45 grados. Hay que multiplicarlos. Y esta componente horizontal va a ser igual a 5 por coseno de 45 grados.
Si tomamos como referencia este ángulo. Bien, entonces en la componente en X voy a tomar esta, la componente horizontal, más 5 por coseno de 45 grados. Ojo aquí, estos signos, que esta componente vaya a la derecha y la componente vertical vaya hacia abajo, obedece a la forma en que está colocada la fuerza. O sea, la fuerza va así, está inclinada hacia la derecha y abajo. Por eso la componente horizontal va a la derecha y la componente vertical va hacia abajo. Ojo con esto. Bien, entonces ya son todas las componentes, todas las fuerzas en X que tengo. Ya aquí lo igualo a 0. Esta es mi ecuación 1. La siguiente ecuación que yo puedo plantear es la sumatoria de fuerzas en Y, fuerzas verticales. En este caso, las fuerzas verticales van a ser positivas y van hacia arriba. Aquí pongo mi convención. Y fuerzas verticales, me fijo acá en mi diagrama de cuerpo libre. Tengo R a Y. Tengo la componente de la fuerza de 5 kilonewtons que va hacia abajo, entonces menos 5 por seno de 45 grados. Y son todas las fuerzas. En este caso, si no estamos considerando el peso propio de la viga. En la vida real, todos los elementos tienen un peso, el peso propio. Sin embargo, en la mayoría de las situaciones se descarta o no se considera ese peso propio porque en realidad es muy poco lo que impacta en los cálculos. O sea, el peso propio comparado con las cargas que resiste o con las cargas aplicadas es muy bajito, entonces no pinta, no se ve en los cálculos. Porcentaje muy bajo, por eso no se considera. Salvo en aquellas situaciones en las que se especifique en los ejercicios, considere el peso propio, ahí lo vamos a considerar. De otra manera se descarta, no se considera. Bien, entonces esto ya lo igualamos a 0. De aquí directamente podemos obtener a cuánto es igual la reacción en A, la reacción vertical en A de la boya. Se igual a 5 por seno de 45 grados. Y si lo hacemos en nuestra calculadora, hay que hacerlo. 5 por seno de 45, obviamente hay que tenerla en grados. Y me da 3.5355, 3.54 kilonewtons. Ya tengo una reacción. Otra cosa importante que debo mencionarles es que en un ejemplo bidimensional, en un ejercicio bidimensional, máximo van a poder obtener 3 incógnitas. ¿Por qué? Porque solo puedes plantear 3 ecuaciones. Y si ustedes recuerdan un poco de álgebra lineal, los sistemas cuadrados de 3×3, de 2×2, de 4×4 pueden tener una solución única, solamente los sistemas cuadrados. Por eso. Ok, entonces ya tenemos R a Y. Nos falta obtener R a X, R b X. Nos faltan 2 incógnitos. Voy a plantear la tercera ecuación. Sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos la voy a realizar respecto al punto A. Se puede realizar respecto a cualquier punto. Se puede plantear la sumatoria de momentos respecto a C, respecto a donde esté aplicada la fuerza de 5, respecto a B, respecto a cualquier punto, ¿sí? Y debe dar sumatoria de momentos igual a 0. Bien. Yo lo voy a plantear en A. Al plantearlo en A, la componente en X y la componente en Y de mi apoyo no va a estar generando momento porque no tiene brazo de palanca, porque la línea de acción de esta fuerza justamente atraviesa por el punto donde estoy calculando. Entonces aquí la convención para los momentos es positiva si es en sentido antihorario. Entonces con respecto a esta fuerza de 5 kilonewtons genera momento. Y la tendencia va a ser esta. Así, en el sentido horario. O sea, provoca un giro en este sentido. Horario. Por lo tanto, el momento es negativo. Aquí voy a poner menos. La fuerza es de 5 y el brazo de palanca debe ser perpendicular a la fuerza. Entonces, en este caso, el brazo de palanca va a ser toda esta distancia
perpendicular a la fuerza, desde la fuerza donde se aplica hasta el punto donde estoy calculando momentos. En ese caso, la distancia es 3 y 1.5 es 4.5, es su brazo de palanca. Y luego me voy acá, me voy a esta fuerza de la reacción en B. Como la fuerza es horizontal, yo necesito un brazo de palanca perpendicular. En este caso es toda esta distancia. Toda esta distancia vertical es el brazo de palanca. La distancia desde la fuerza donde se aplica hasta una línea que pasa por el punto donde estoy calculando, hasta A. ¿Sí? Entonces aquí esta distancia, ¿cómo la calculo? Esta distancia de aquí va a ser igual a... Aquí tengo un ángulo de 45 grados. Tengo la hipotenusa que mide 6, entonces este cateto opuesto a este ángulo será 6 por seno de 45. ¿Sí? Si quisiera calcular este lado de abajo, este cateto, bueno, pues este sería 6 por coseno de 45. Bueno, ya tengo el brazo de palanca para mi fuerza RBX. El momento que va a ocasionar, fíjense, hay que ver el sentido del giro que ocasiona. En este caso va a ser así. Va a ser en sentido antihorario. Entonces es positivo el momento. El momento es positivo, la fuerza que está actuando es RBX y el brazo de palanca es 6 por seno de 45 grados. Bien. ¿Y qué otro momento tenemos? Ya serían todos. Estos dos no ocasionan momento porque están justamente concurriendo en el punto donde estamos calculando. Entonces ya igualamos a 0. De aquí despejamos RBX, que va a ser igual a 5 por 4.5 entre 6 por seno de 45 grados. De tal forma que RBX es igual a, hay que usar la calculadora, que voy a hacer 6 por seno de 45. Luego eso a la menos 1 por 5 y por 4.5. 5.3 kilonewtons. Recordemos que estamos en unidades del sistema internacional, kilonewtons y metros, por lo menos en este ejemplo. Me falta calcular una incógnita, la RAX. Entonces aquí voy a dejar como un espacio para... de la ecuación 1, que es esta, aquí la enumeré 1, 2, 3. RAX es igual a menos 5 por coseno de 45 grados, estoy despejándola, más RBX. Entonces RAX es igual a menos 5 por coseno de 45 más 5.3. Otra vez utilizo mi calculadora, coseno de 45 en grados por 5 por menos 1 más 5.3 y me da 1.76. Ya tengo ahora sí mis tres incógnitas, que en este caso son las reacciones. Este es el primer paso que yo haría para calcular las fuerzas internas. Ojo aquí, muchas veces o algunas veces no es necesario calcular las reacciones para conocer las fuerzas internas. En algunas ocasiones no es necesario, hay que saber cuándo. Por lo pronto, si no sabemos cuándo, pues hay que calcularlas. Ese sería el primer paso. Diagrama de cuerpo libre, cálculo de reacciones. ¿Cuántas incógnitas máximo podemos tener? 3. ¿Por qué? Porque solamente podemos plantear 3 ecuaciones de equilibrio, por lo menos en el plano o bidimensionalmente. Ok, entonces esta es esta primera parte y ahorita vamos a continuar con las fuerzas internas, ahora sí, el método de las secciones. Muy bien. Vamos a continuar con la parte 2 de este ejemplo, que sería aplicar el método de secciones para conocer las fuerzas internas, que es lo que nos pide finalmente este ejemplo.
Yo lo voy a hacer primero para la sección, o sea, en el punto C que está en el centroide, pero considerando la sección AA. Esa es una sección perpendicular al eje de la viga. Ajá. La forma en que está acomodada la viga. Entonces, este método de secciones me dice que yo pase justamente una sección en el punto en lo que quiero conocer. Ya me están dando la sección y la inclinación de esta sección. Entonces, aquí voy a hacer fuerzas internas. Fuerzas internas para la sección AA. Y voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre para esa parte, para esa sección. Me va a quedar así. Ese es el eje longitudinal de la viga, o sea, pasa por el centroide de la sección transversal. Aquí tengo mi reacción en A, la reacción vertical, que ya calculé, que es de 5.3 kilonewtons. También tengo mi reacción en X, que es de 1.76 kilonewtons. Este es el punto A. Y justamente aquí en C, esta es la forma en que estamos cortando a 90 grados. Esta es la sección A y ese es el punto C. Aquí, ¿qué distancia tengo? Aquí hay una distancia de 3 metros. Ok, yo voy a trabajar con esta parte, con la parte que está de C hacia abajo. O podría trabajar con la parte que está de C hacia arriba, la parte de la viga que queda arriba de C. Es indistinto con cuál se decida trabajar, con las dos es correcta. ¿Sí? Entonces, al momento de aplicar el método de secciones, ya estamos trabajando con esa parte de C hacia abajo. Aquí justamente ahí donde cortemos vamos a tener las fuerzas internas. Yo las voy a suponer positivas. Como estoy cortando de este lado, mi fuerza cortante es positiva cuando va hacia abajo. Mi fuerza normal es positiva cuando va hacia afuera del elemento, cuando ocasiona tensión. Y el momento flexionante es positivo cuando está ocasionando este efecto. Este efecto de doblar o de flexionar el elemento de manera que forme una U. Bien, ya las supuse positivas. Les voy a poner aquí su subíndice, que es C. Son la fuerza cortante en C, la fuerza normal en C y el momento flexionante en C. La fuerza cortante es tangencial a la sección o paralela, y la fuerza normal es perpendicular a la sección a 90 grados. Bien, esas van a ser mis incógnitas. Nuevamente, como estoy trabajando en el plano, yo solamente puedo plantear 3 ecuaciones de equilibrio. Y es lo que voy a plantear acá para resolver esas incógnitas. Entonces, voy a plantear mi sumatoria de fuerzas en X para esta sección. Recordando que si un cuerpo está en equilibrio, cualquier parte que analices de él, cualquier sección en esta parte de C hacia abajo, también debe estar en equilibrio. Entonces voy a hacer sumatoria de fuerzas en X. En X, ¿qué fuerzas voy a tener? Aquí, ojo, puedo tener 2 opciones. Trabajar con los ejes rectangulares que generalmente manejamos X y Y, o trabajar con los ejes inclinados. Trabajar con los ejes inclinados también nos serviría. Cualquiera de las 2 opciones es correcta. Si trabajamos con los ejes inclinados, no vamos a encontrar de manera directa la fuerza normal, el momento flexionante y la fuerza cortante. ¿A qué me refiero con directa? Que si lo hacemos con los ejes considerando los rectangulares como comúnmente los manejamos, X y Y, vamos a tener que resolver un sistema de ecuaciones de 2×2, que tampoco es difícil. Entonces cualquiera de los 2 métodos, miren. Yo lo voy a proponer como ejes girados. Mis ejes ahora van a ser así. Este va a ser mi X' y este va a ser mi Y'. ¿Sí? Lo voy a hacer con los ejes girados. Vamos a girar
¿Cuánto? Pues 45 grados. Nos vamos a girar 45 grados. Esta es la inclinación de la viga. Entonces, como voy a trabajar con los ejes girados, debo descomponer estas fuerzas. Voy a descomponer la fuerza RAX y la fuerza RAY. Entonces, descomposición de fuerzas primero. Descomposición de fuerzas. Ok. Para esta fuerza la voy a hacer acá grande. RAX, que es igual a 1.76 kilonewtons. Aquí está el ángulo. Ay. Bueno, aunque no lo parezca, aquí hay 90 grados. Aquí hay 90 grados. Entonces, este va a ser RAX sobre el eje Y'. Y esta va a ser RAX sobre el eje X'. Ya, ¿a cuánto es igual cada uno? Pues aquí tenemos 45 grados. Entonces esta sería RAX Y' sería igual a 1.76 por seno de 45 grados. Queda enfrente del ángulo, es el seno. Y la RAX X' es igual a 1.76 por coseno de 45 grados. Queda aquí, en el cateto adyacente a 45 grados. ¿Ok? Ya la descompuse. Ahora me falta esta otra fuerza, la RAY, que es igual a 5.3 kilonewtons. ¿Y esa cómo me quedaría? Pues me quedaría así. Esta componente y esta otra hacia allá. Sí, entre ellas aquí hay 90 grados y aquí hay 45. Bien, entonces esta va a ser mi componente RAY en el eje X' y esta va a ser RAY en el eje Y'. RAY en X' va a ser igual a 5.3 por coseno de 45 grados, porque está aquí adyacente al ángulo. Y RAY en Y', que es esta, va a ser igual a 5.3 por seno de 45 grados. Ok. Y ahora sí ya puedo hacer mi sumatoria de fuerzas en X y en Y sobre los ejes rotados. Estos ejes. Entonces en X'. Y aquí voy a tener sobre el eje X', que es este, voy a tener N, la normal, en C, la fuerza interna normal en el punto C. Es positiva. Aquí yo así lo determiné, que si va hacia la derecha o a derecha arriba es positivo el eje. Esta es la convención que estoy tomando, positiva y positiva. Y en ese mismo eje, que es el eje de la viga, yo tengo la componente de la fuerza RAX y de la fuerza RAY. Aquí ya los tengo, en X' y en X'. Entonces voy a ponerlos aquí. Hay que ver hacia dónde van, ¿verdad? En este caso, este va hacia abajo y este va hacia arriba. Va positiva. Es más 1.76 coseno de 45 grados. Es esta. Y la otra es esta. Y hay que ver hacia dónde va. También va hacia arriba, fíjense. Entonces es positiva. Más 5.3 por coseno de 45 grados. Es igual a 0. Aquí voy a dejar este apartado para no confundirnos. Esta es mi ecuación 1.
De aquí hay que ver, ¿se puede despejar algo? Sí, les decía, la ventaja de hacerlo sobre los ejes girados es que directamente te van a dar ya la normal, la cortante y el momento. Entonces de aquí ya podemos despejar. La normal en C es igual a menos 1.76 por coseno de 45 grados menos 5.3 por coseno de 45 grados. Estoy despejándola nada más. Y ahora sí, utilizo mi calculadora para saber a cuánto es igual. Va a ser coseno de 45 otra vez en grados por menos 1.76 y luego menos 5.3. Bueno, eso lo voy a guardar en la memoria. Voy a hacer menos 5.3 por coseno de 45 menos 4.99. Eso es 5 kilonewtons. Aquí, ojo, como yo supuse la normal hacia afuera, o sea, arriba de la derecha, de esta manera, el signo que estoy obteniendo aquí al momento de resolver me está diciendo que va al contrario, que mi normal no tiene esta dirección, sino que va hacia adentro, va hacia abajo y a la izquierda. Es lo que me está diciendo. Ok, y luego vamos a plantear la ecuación 2. La ecuación 2 va a corresponder a la sumatoria de fuerzas en Y'. Aquí se me pasó, pero el sentido positivo era este. En Y' el sentido positivo es inclinado hacia la izquierda y arriba. Ok, entonces, ahora sí, en Y', en ese eje Y' que tengo mi fuerza cortante, que va hacia abajo del eje, o sea, va al contrario de lo que se supone positivo, por lo tanto es negativo, es menos BC, la fuerza cortante en C. Luego tengo la componente de RAX que también va hacia abajo, aquí está. En Y es esta, es menos 1.76 por seno de 45, porque va hacia abajo, fíjense, hacia abajo. Opuesta a lo que se supone positivo. Y luego la componente de RAY, que también, en este caso va hacia arriba, esta es positiva. Entonces, más 5.3 por seno de 45 grados. Y deben de sumar 0, están en equilibrio. De aquí nuevamente despejo, me da directa para despejar la cortante en C. Y voy a obtener menos 1.76 por seno de 45 más 5.3 por seno de 45 grados. Y ahora lo voy a hacer en mi calculadora. ¿Cuánto es igual? Voy a tener seno de 45 por menos 1.76. Luego más 5.3 por seno de 45. Y me da igual a 2.5. 2.5 kilonewtons. En esta ocasión me dio positivo, quiere decir que está bien supuesta en esta dirección la cortante. Sí está bien supuesta así, sí va así. Y me falta únicamente conocer el momento flexionante aquí en el punto C. Para el momento flexionante voy a plantear la ecuación de momentos. La sumatoria de momentos justamente en este punto C, fíjense, en C. Si planteo la ecuación de momentos en C, la puedo plantear en cualquier punto de la viga, La estoy planteando en C. Eso involucra que la fuerza cortante que está justamente pasando por el punto C no va a ocasionar momento, ni la fuerza normal, porque también está pasando justamente en el punto C. Las únicas que ocasionan momento son RAY, RAX, y tenemos el mismo momento interno. Entonces voy a hacer eso. Momento en C lo estoy considerando positivo, mi momento interno. Lo pongo aquí en mi ecuación. Después la fuerza RAX es horizontal. Necesito un brazo de palanca vertical, un brazo de palanca que sea perpendicular. En este caso, esta distancia que es igual a, esta es la hipotenusa, a 3 por seno de 45 grados. Este cateto es el opuesto a este ángulo. Entonces, el momento va a ser
positivo, está generando un giro así. Esta componente, esta fuerza horizontal, genera que la viga haga esto. Un giro o una tendencia al giro en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Ajá. Entonces, lo voy a colocar acá. El momento es positivo, va a ser más 1.76, que es esta fuerza. La reacción en A horizontal por el brazo de palanca, que es 3 por seno de 45 grados. Y también la componente vertical ocasiona una tendencia al giro así. En este caso el momento es negativo, menos, porque hace girar la viga en el sentido horario. Entonces ahí la fuerza es 5.3 y el brazo de palanca, como la fuerza es vertical, el brazo de palanca debe ser horizontal. Corresponde a este cateto. Y este cateto es igual a 3 por coseno de 45. Es el cateto adyacente. Entonces 3 por coseno de 45 grados. Ya tengo, son las únicas fuerzas que ocasionan el momento. Lo igualo a 0. Y despejo el momento en C. El momento en C pues va a ser igual a menos 1.76 por 3 por seno de 45 grados. Más 5.3 por 3 por coseno de 45 grados. El momento en C, por lo tanto, es igual a, y hay que hacerlo en la calculadora, seno de 45 por 3 por menos 1.76. Y luego más a 5.3 por 3 por coseno de 45 grados. 7.51. Y es positivo. En este caso las unidades de momento pues son fuerza por distancia, kilonewton metro. Y ya tenemos las fuerzas internas que se están presentando en esa sección A. Yo redondearía ya este ejercicio dibujando el diagrama de cómo realmente están actuando las fuerzas internas. O sea, mi diagrama final lo haré así, está así la viga. Este es RAY, que es 5.3 kilonewtons. Este es el punto A. Este es RAX, que es igual a 1.76 kilonewtons. Ajá. Aquí tengo mis fuerzas internas. Tengo una cortante. La cortante en C es igual a 2.5 y tiene esta dirección hacia abajo. La fuerza normal va así, según lo que nos indicó nuestro sentido. La propusimos en la dirección opuesta y nos dio negativo. Entonces es así, la cortante es igual a 5 kilonewtons. Y el momento flexionante, pues sí está bien propuesto. El momento es igual a 7.51 kilonewton metro. Y eso sería, este es el punto C, nada más lo marcamos ahí, punto C. Así nos quedaría ya nuestro diagrama final con los sentidos correctos de las fuerzas. Esto es para la sección AA en el punto C. Las fuerzas internas van a estar variando dependiendo de en qué punto calcules y cómo es la sección transversal que estás haciendo pasar por ese punto. Ahorita vamos a analizar el mismo ejercicio, pero considerando una sección transversal distinta. Pasa por el mismo punto, no, la sección transversal es distinta. ¿Ok? Vamos a ver qué va a variar.